nos da el Señor. Dios eterno y Padre Santo, invocamos tu nombre. Humildemente nos acercamos a ti en oración, Señor, pidiéndote por este momento, por esta reunión en la que varios hermanos de distintas partes nos reunimos virtualmente para estudiar tu palabra y aprender de ella, Señor. Queremos pedirte por la salud de todos, queremos pedirte por el bienestar de todos, que nos apartes de toda calamidad, de todo contagio, de toda enfermedad, y que nos ayudes a sobrellevar este tiempo difícil, Rey de la Gloria. Especialmente oramos por los hermanos enfermos y necesitados. Dios Padre Santo, te pedimos también por el hermano que nos va a enseñar hoy tu palabra, para que le des mucha sabiduría y denuedo a la hora de hablar, y abre nuestros corazones al mensaje, abre nuestro entendimiento, Señor, para recibirlo de la mejor manera, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la disponibilidad que permites en algunos hermanos y el esfuerzo que se hace para seguir dando tu mensaje y tu palabra a las personas que queremos oír de ella, Señor, a hermanos que queremos estar siempre conectados y aprendiendo. Quédate en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Caleb, el verso bíblico de hoy, por favor. ¿Me escuchan? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, Caleb. Amén. Hermanito Julio César, el auditorio es suyo. Pues ya le voy a dar audio. Gracias. Espere que se le fue otra vez el audio. Ya, mira, a ver. Aló. Aló, ahí ya lo Sí. escuchamos, hermano. Bien, Ya hermanas y compartir la pantalla. Gracias. Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Primero quiero que me observen un momentito. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Julio César Telles. Soy predicador de la Iglesia de Cristo al sur de Bogotá, en un sector que se llama Ciudad Bolívar, de aproximadamente 800,000 habitantes, uno de los sectores más humildes de Bogotá. Soy casado. Tenemos mi esposa y yo 2 hijos, como lo manifestaba Pablo hace un ratito. Mi esposa es mexicana, mis hijos también en buena parte, aunque nacieron aquí en Colombia. Hace 20 años, bueno, 22 ya de hecho, predico el Evangelio del Señor de tiempo completo y, hermanos, es un gran honor para mí poder estar hoy día con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Espero que este mensaje sea fiel a lo que Dios ha revelado a través de la palabra y también espero que sea lo suficientemente claro como para que les edifique. Ahora sí, vamos a entrar en materia, hermanos. Al final, si tienen alguna pregunta o algún comentario en relación con este tema, les ruego el favor que nos lo presente para que de esa manera podamos todos edificarnos mutuamente. Hoy quiero hablarles acerca de cómo fortalecernos en Dios. Estamos atravesando por uno de los momentos más complejos en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy seguro que en una u otra forma, me refiero ya sea a nivel físico, a nivel económico o material, desde el punto de vista emocional, desde el contexto espiritual, ustedes o todos nosotros nos hayamos afectado. Y quiero que a través del ejemplo que obtenemos, en un caso muy particular que sucedió con el rey David por allá en Primera de Samuel capítulo 30
Y si usted tiene a su mano la Biblia, si puede y quiere hacerlo, lo invito para que la abra juntamente conmigo. Vamos a aprender precisamente cómo en medio de dificultades, en medio de las pruebas, en medio de duras luchas, podamos hallar fortaleza en nuestro Señor. Y para empezar, déjenme decirles que todos en dado momento de nuestra vida necesitaremos ánimo, necesitaremos fortaleza, necesitaremos esperanza. Como les decía hace un ratito, ustedes y yo estamos atravesando la humanidad entera por una situación sumamente compleja que además de todo fue sorpresiva porque se dio prácticamente de la noche a la mañana, nos cogió sin mucha preparación e incluso hasta ahora no sabemos a ciencia cierta cómo la vamos a superar. Y necesitamos, hermanos, en este momento fortalecernos, necesitamos animarnos, pero a veces o muchas veces no sabemos cómo llegar a esto. No sabemos ni a quién acudir, ni qué hacer para hallar la fortaleza que tanto necesitamos, o cómo superar los sentimientos, las luchas, las dificultades que en medio de esta o de otras pruebas podemos enfrentarnos. Así que el ejemplo que les quiero traer en esta tarde nos ilustra perfectamente qué hacer en primer lugar, en segundo lugar, cómo poder hacerlo y finalmente para qué o por qué debemos hacerlo de esa manera. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, al final de dicho versículo hallamos la razón para el título de esta enseñanza. Dice allí que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Este es el título que ustedes ven allí subrayado o remarcado, que da nombre a nuestra lección. Y quiero invitarlos para que hagamos un experimento. Quiero invitarlos para que, si usted puede y quiere, cambie ese nombre de David allí en este versículo y ponga el suyo propio. Mas Pablo se fortaleció en Jehová su Dios. Mas Julio César se fortaleció en Jehová su Dios. Mas Ariel se fortaleció en Jehová su Dios. Por favor, hermana y hermano, quiero que ponga su nombre allí. Y si usted de los que escriben su Biblia, ahí debajito del nombre de David, ponga el suyo, por favor. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este versículo lo traduce de la siguiente manera: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Hermanos, quiero repetirlo una vez más, pero quiero hacerlo en otro sentido. ¿Usted necesita fortaleza? ¿Usted necesita en este momento de apoyo? ¿Se encuentra usted atravesando por circunstancias difíciles desde el punto de vista físico, económico, espiritual? Por favor, quiero que ponga su nombre allí y quiero que crea, porque lo que vamos en esta tarde a estudiar no necesariamente es algo que solo le sucedió al rey David, pero es algo que espero y deseo que suceda con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo en su momento que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí tenemos una gran enseñanza por parte del rey David. Una, que si usted me presta de toda su atención durante los siguientes 30 minutos, estoy completamente seguro que va a adquirir muy buenas herramientas para, primeramente, si se encuentra en una situación difícil, desesperada, en una situación compleja, lo aplique. Pero si el día de mañana puede o pasa por algo semejante, puede aplicarlo. O si conoce a alguna persona, algún hermano, algún ser querido
lo enseña también. Nuestra fortaleza viene del Señor, pero necesitamos encontrar en Él la fuerza para poder seguir adelante. Hablemos entonces, para iniciar nuestra lección, de las razones por las cuales David se encontraba en uno de sus momentos más difíciles, la verdad. ¿Qué fue lo que llevó a David a la zozobra? ¿Qué fue lo que llevó a David a encontrarse tan triste, tan debilitado, a encontrarse tan abrumado? ¿Cuáles circunstancias motivaron este dolor? Digamos, en primer lugar, que muchas personas son por naturaleza pesimistas. Seguramente usted conoce algunas. Yo tengo por aquí también algunos hermanitos que son más que pesimistas, depresivos, hermano. Y si siempre se encuentra uno con algo negativo cuando tiene que tratar de alguna situación, tiene que hacer un comentario, todos en dado momento tenemos o conocemos a este tipo de personas. Pero cuando nosotros nos acercamos a esas razones por las cuales David estaba experimentando sufrimiento, dolor, impotencia, pues vemos que eran bastante poderosas y realmente, hermanos, eran argumentos que no son de escatimar. En primera de Samuel, capítulo 30, versículos 2 al 3 y al 6, se nos dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Quise subrayar esto porque la razón por la que se encontraba David en esta situación es porque, imagínense, David se fue para otro lugar, ¿verdad? Y resulta que cuando volvió de ese lugar, encontró que el campamento a donde había dejado a sus dos esposas, a sus hijos, el campamento en el que se habían quedado también las mujeres y las familias de quienes le acompañaban, había sido tomado, hermanos. Y cuando llegaron, lo único que encontraron fue llamas por doquier y sin familia, sin sus seres queridos, sin sus esposas, sin sus hijos, sin sus bienes, todo destruido. Imagínense, hermanas y hermanos, por un momento la situación. Imagínense el drama de todos aquellos hombres que partieron hacia la guerra y cuando regresan se encuentran con su campamento destruido, socavado, con su gente desaparecida, habían sido tomados cautivos. Allí en el versículo 3 dice: sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Esa era la razón por la que David y todo el pueblo. Pero además dice el versículo 6, dice: el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Por qué? Porque estaban amargados debido a que cuando regresaron pues no encontraron a sus hijos ni a sus hijas. Claro, hermanos, una situación en verdad triste, una situación comprometedora. David tenía serias razones para estar más que preocupado, afligido, triste, hermanos. Y entonces surge mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué exactamente te está deprimiendo? ¿Qué es lo que nos está en este momento a nosotros afligiendo? Y lo digo porque hace unos días solamente tuve la posibilidad de hablar con alguien y cuando le vi estaba bastante decaído en el ánimo, lo noté triste, le pregunté: cuéntame, ¿qué sucede? ¿Qué te está pasando? Y esta persona me dice: lo que pasa es que quería comprar un celular y cuando fui a preguntar el precio no me alcanzaba y pues lo necesitaba de urgencia y tuve que comprar este otro. Hay gente, hermanos, que se entristece con todo el respeto que ustedes se merecen por tonterías, hermano. Hay gente que, como les digo, son tan negativas, tan pesimistas, que las razones por las que se encuentran mal no tienen peso, no son verdaderamente válidas. Mal si llueve, pero mal si hace sol. Entonces, finalmente, ¿a qué jugamos? Pero cuando vemos el caso particular de David en su contexto, pues ciertamente son razones muy de peso. ¿Qué es lo que te tiene, mi hermana, mi hermano que me escucha, si acaso se encuentra en esa situación deprimido o deprimida? ¿Qué es aquello
que te lleva a sentirte en este momento afligido, si acaso lo estás. Quiero que te preguntes si verdaderamente es algo de peso, es algo trascendente y no solamente importante. Pues bien, hermanos, lo segundo que quiero que observemos son las expresiones de dolor, porque existen muchas maneras en que el ser humano puede transmitir aquello que siente cuando está pasando por momentos difíciles. Y dependiendo del contexto de la pérdida o del tipo de persona quien se encuentre pasando por una difícil situación, pues todo esto varía el resultado. Hay personas que, como les comentaba hace un ratito, sufren porque no tienen el celular de última tecnología. Pero, hermanos, hay personas que sufren por la pérdida de un ser querido. Hay personas que están sufriendo porque la selección de su país no triunfó en el partido que tanto esperaban. Hay otros que están pasándola muy mal por la pérdida de sus ingresos o de su trabajo. Pero entonces, ¿cómo expresamos este dolor? Veamos, hermanas y hermanos, el sufrimiento de David y cómo lo manifestaba. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, es decir, clamaron, es decir, gimieron y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Como ustedes pueden observarlo en este versículo, no era cualquier tipo de sufrimiento, no era cualquier manifestación de dolor, era ciertamente un dolor profundo, intenso, era allí esa espina clavada en la mitad del corazón que, hermanos, llevaba a David y a sus hombres a verdaderamente estar padeciendo. Un poco más adelante, en el verso número 6 dice, y David se angustió mucho, o sea, además de triste, estaba angustiado, porque tristeza y angustia son cosas distintas. David estaba llorando, pero David estaba también angustiado, estaba triste y estaba sufriendo. Pero ¿cuál era la razón? Bueno, dice también, todo el pueblo estaba en amargura del alma. Entonces, fíjese el énfasis, mi querida hermana, mi querido hermano que me escuchan, que ve esta presentación. Fíjense las manifestaciones tan intensas, tan profundas de dolor. El cuadro es dramático, si puede usted imaginarlo. Todos estos hombres poderosos, fuertes, vigorosos, soldados preparados, hermanos, y allí llorando, como decimos aquí en Colombia, popularmente, como la jerga lo manifiesta, moco tendido, hermanos, imposibilitados, ¿verdad? De poder en ese momento saber cómo está la familia, cómo están sus esposas, sus hijitos, mano, la gran mayoría de ellos pequeños o adolescentes. Entonces, muy duro la estaba pasando David con sus caballeros, con sus soldados. Y entonces mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo sueles expresar tu dolor? Cuando te sientes triste, cuando te sientes dolido, cuando estás sufriendo, ¿qué haces normalmente o qué haces la mayoría de las veces para expresar precisamente aquel sentimiento? Muchos lo guardan, pero otros, hermanos, hacen locuras. Y, hermanos, es claro que cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles, por penalidades, por sufrimientos, pues expresemos eso que sentimos de manera natural, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, el versículo número 15, el apóstol Pablo manifestaba que llorad con los que lloran. Hermanos, es que si una persona está triste, ¿por qué tenemos a veces que pedirle que se calme? ¿O por qué tenemos que pedirle que se alegre? Por el contrario, identifiquémonos en su dolor. Pero es que hay un gran problema. Una cosa es expresar correctamente nuestros sentimientos independientemente de cuáles sean, y otra cosa es ser arrastrados por ellos mismos, ya sea por la tristeza o la alegría. Y nosotros los colombianos sí que sabemos de eso, hermanos.
Aquí hay muertos cuando nos va mal, pero hay más muertos cuando nos va bien. Triunfa la selección Colombia y lo primero que sale en los noticieros es que en las fiestas, en las parrandas, en las celebraciones se embriagaron unos cuantos y terminaron asesinándose. Tristemente en Colombia, el día donde hay más muertos es el Día de la Madre. ¿Ve? Entonces, ¿cómo, hermanos, nosotros expresamos nuestro dolor? Hay muchas personas que en medio de su sufrimiento, que en medio de su agonía, que en medio de su incapacidad para poder reparar la situación, hacen locuras. Y permítanme mostrarles un ejemplo acerca de lo mismo, un par de ejemplos, porque esto no es nada nuevo. En Jonás capítulo 4, tal vez ustedes conozcan la historia. Pues el Señor había perdonado los pecados de Nínive y Jonás se quedó esperando a que Dios la destruyera. Y lo primero que le cayó mal fue que Dios no destruyera la ciudad porque ellos se arrepintieron. Entonces al otro día el Señor le permitió, había nacido allí una rama para protegerlo del sol. Pero Dios preparó un gusano que se comió a la rama. Y en Juan capítulo 4, versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. No le estaba pasando nada bien Jonás, pero miren lo que pasó. Y deseaba la muerte. Imagínense, hermanos, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás, hermanos, a lo largo de su corto pero poderoso libro, manifiesta un hombre de extremos, ¿verdad? Desde el primer momento en que lo vemos aparecer en el relato hasta el último, siempre Jonás está hablando de querer morirse, de hacer esto, de hacer lo otro, un hombre de extremos. Muchas veces nosotros podemos reaccionar así. Algo que no nos gusta y ¡pum!, explotamos y somos groseros y ofendemos, hermanos, maltratamos a veces incluso hasta física y no solamente emocional o psicológicamente a quienes nos rodean. Cuando su hijo hace algo incorrecto, ¿cómo lo trata? ¿Cómo reacciona usted? Otro de estos casos bíblicos es el que muy conocido de Judas Iscariote, cuando vendió al Señor Jesucristo. Allá cuando después de observar lo que hizo, dice que arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó, hermano. Imagínense, arreglar un mal con algo peor. Pedro también lo negó. Y Pedro no se suicidó, hermanos. Lloró amargamente, por supuesto, pero se arrepintió. Tomás no creyó que el Señor Jesucristo hubiese resucitado. Incluso dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que mi dedo no entre en su costado, en su llaga, no creeré. Y no fue y se mató cuando lo vio, hermanos. Todos los demás apóstoles salieron corriendo, huyeron del lugar, dejando a Jesús abandonado, pero no se asesinaron. Entonces la tercera pregunta que quiero hacerles a ustedes, mis hermanos, es ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo manifestamos nuestras muestras de dolor y de sufrimiento? Lo digo porque hay distinto tipo de reacciones, ¿ve? Y entonces, ¿cuáles son las que predominan en nosotros? Ojalá tengamos el equilibrio suficiente para, a pesar de lo difícil o lo bueno que nos pase, mantenernos, hermanos, con compostura. Porque muchas veces somos arrastrados por aquello que sentimos en lugar de manejar eso que sentimos. Y fijémonos que eso fue lo que pasó con los soldados de David. Cuando llegaron al campamento, lo vieron completamente quemado, destruido, en cenizas, cuando vieron que sus mujeres y sus hijos habían sido tomados cautivos, cuando vieron que sus bienes y posesiones fueron parte del botín, ¿qué quisieron hacer? Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6, dice, el pueblo hablaba de apedrear a David, hermanos, porque estaba en amargura del alma. Imagínense, querían, hermanos, matar a David creyendo que era culpable porque los amalecitas se les habían metido al campamento. ¿Por qué? Pues porque David los había llevado allí para que acamparan después de haber estado por cierto tiempo con los filisteos. Obvio, algo incorrecto de parte de David, pero tampoco era como para llegar a pensar en asesinarlo, hermanos. Entonces, ¿cómo reaccionamos, hermanos, frente a nuestro dolor?
¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Verdad? ¿Somos manejados por ellas o las manejamos a ellas? Piénselo en tercer lugar, porque realmente, hermanos, al final nosotros no ganamos mucho y es más el daño que causamos cuando nos dejamos arrastrar por todo aquello que en dado momento sentimos. Y eso sea bueno o sea malo, hermanos, cuando no sabemos manejar nuestras emociones, eso siempre es un problema. Bueno, hermanos, sigamos con la lección. Ahora, hemos visto las razones por las que David está sufriendo. Hemos visto, hermanas y hermanos, cómo expresa su dolor. Incluso hemos visto cómo los que le rodeaban estaban, hermanos, ya pensando en asesinarlo, o sea, estaban reaccionando de una manera extrema, una manera loca, una manera, hermanos, exagerada. Pero ¿cómo superar el dolor? ¿Cómo hacerle frente y cómo llegar en dado momento a sobreponerse? Pues bien, muchas personas intentan, hermanos, sobreponerse a su dolor de formas verdaderamente inadecuadas. Algunos apelan al trago, por ejemplo, a las drogas, ¿ve? Otros apelan a no comer. Piensan que no, que si dejan de comer en dado momento, entonces así arreglarán el problema. Otros no duermen, ¿cierto? Otras personas se aíslan, otros se asesinan, se matan, hermanos, se suicidan. Entonces, ¿cómo podemos superar el dolor? David nos lo enseña, hermanos. Allí en ese versículo que da precisamente el título de esta lección, Primera de Samuel capítulo 30. ¿Cómo David superó su dolor, su angustia, su amargura, fortaleciéndose en Jehová su Dios? Hermanos, déjenme hacerle la cuarta pregunta de esta lección. ¿Usted a quién busca cuando se encuentra en mal estado? ¿En quién se apoya? ¿Tiene usted a alguien en quién confiar, a quién acercarse, a quién contarle sus problemas? ¿Es un hombro en el cual llorar o le toca, hermanos, ahí solita, solito, hermanos, guardarse lo que siente? David, recuerden, estaba triste, estaba llorando, estaba pesadumbrado. Aparte, en segundo lugar, todos los que le rodeaban, que eran sus soldados, sus hombres de confianza, pensaban en apedrearlo. ¿A quién iba a acudir, hermanos? A Dios, al Señor. Y la mejor manera de superar el dolor es buscando refugio en la presencia del Señor. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando no hay nada más, hermanos, a quien podamos acudir, vayamos al Señor. Y es más, antes de que todo eso suceda, vayamos al Señor. La palabra fortaleza que encontramos allí al final del versículo número 6, mis hermanas y hermanitos, viene de un término hebreo que es literalmente, es traducido como hazak. Y ese hazak significa endurecerse. O sea, David lo estaba pasando mal, pero se endureció frente al asunto, se hizo fuerte, se sostuvo en el Señor. O sea, no se dejó achantar por el problema. Recuerden que había llorado, recuerden que estaba afligido del alma, pero después de que lloró, ¿qué hizo, hermanos? Después de que sufrió, ¿qué hizo? Buscó la presencia del Señor, buscó hacerse fuerte, buscó sobreponerse. Porque mucha gente sí sufre, llora, pero se queda en eso, se queda en el problema, nunca lo supera. ¿Ve? En estos días, hermanas y hermanos, hace un año falleció mi señora madre y, hermanos, durante muchos meses hemos estado en este proceso de duelo y una de las cosas que he tenido que hacer con mi padre y mis hermanos es precisamente mostrarles cómo en dado momento tenemos que superar lo que perdemos, tenemos que sobreponernos y la mejor manera para hacerlo es buscando la presencia del Señor. Ahora, en esa palabra hazak, el énfasis siempre recae en el medio
por el cual una persona sobrelleva el problema o lo supera. Es decir, ¿quién se acerca a quién para apoyarse? No es Dios acercándose a David para sacarlo adelante, es David, como lo dice el versículo 6, quien busca la presencia de Dios para fortalecerse. O sea, que los problemas, las tristezas, los sufrimientos, los dolores se pueden superar en la persona del Señor. Es Dios el énfasis del texto, no el problema por el que estaba pasando David. Porque es finalmente Dios quien le da a David y a todos sus soldados, hermanos, la manera para poder sobrellevar la situación y superarla. ¿Cómo la supera? Bueno, hermanos, veámoslo. ¿Cómo David es ayudado por Dios? En primer lugar, a través de alguien cercano, a través de una persona espiritual, a través de quien apoyarse. Fijémonos lo que dice 1 Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Ebiatar. Hasta este momento, el sacerdote no había aparecido por ninguna parte, aunque estaba allí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? David se acerca al sacerdote. ¿Qué nos quiere decir esto? David se acerca a una persona confiable. David se acerca a una persona espiritual. David se acerca a una persona con quien pueda expresar lo que siente. Y mire lo que le dice, yo te ruego que me acerques el efod. Ahora, ¿por qué? Porque era a través del efod que Dios revelaba su voluntad por medio del sacerdote. Y mira lo que hace Abiatar, lo escucha y acerca el efod a David. Hermanos, en los momentos de dificultad y de apremio, muchas veces no necesitamos que, si nos hemos equivocado, nos restrieguen, nos recuerden, sí, es que usted, por eso es que está pasándolo así, si usted hubiera hecho esto, aquello. No, hermanos. En momentos de dificultades, como que al caído caerle, hermanos. En esos momentos de dolor, en esos momentos de apremio, ¿qué es lo que necesita la persona? Que la escuchemos. Y necesitamos aprender a escucharnos como hermanos, como cónyuges, como esposos, como padres, como hijos, como miembros de la iglesia del Señor, como vecinos, hermanos, ¿verdad? A veces ni siquiera estamos buscando una palabra de consuelo o un abrazo, a veces simplemente queremos desahogarnos. Y mire, la prueba de esto mismo es el Señor Jesucristo en el Getsemaní. La misma noche que el Señor Jesucristo fue entregado, la misma noche que el Señor Jesucristo fue juzgado, ¿qué hizo, hermanos? Fíjense, Mateo 26, 37 al 38. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué nos está confirmando el Señor? Lo mismo que hizo David en su momento de tristeza, de dolor. Hermanos, no nos guardemos lo que sentimos. Ahora, no se trata tampoco de esparcirlo por doquier y de contárselo a todo el mundo. David, ¿a quién se lo comentó? Al sacerdote. El Señor Jesucristo, ¿a quién se lo comentó? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago, sus hombres más cercanos, más íntimos, de mayor confianza. Se trata de buscar a aquellas personas que nos puedan escuchar, ¿verdad? Porque necesitamos desahogarnos. Aquellas personas que sin juzgarnos puedan acompañarnos. A veces no se trata de lo que vamos a decir, simplemente de estar ahí, presentes, oyendo a la persona, acompañándolo en su dolor, que nos abracen o que a veces puedan darnos una voz de aliento o de ánimo. Fíjense que Jesucristo no se guardó, siendo el Hijo de Dios, lo que sentía. Dice, estoy afligido hasta la muerte. Si Cristo, hermanos, no se guardó sus sentimientos, ¿por qué nosotros lo haremos? Pero tenemos que, hermanos, saber a quién lo compartimos. Necesitamos de un Ahimelech como David, necesitamos de un Pedro, de un Juan, necesitamos de una persona que nos pueda escuchar, nos pueda entender y nos pueda apoyar
en esos momentos tan difíciles. Mi quinta pregunta, ¿tiene usted a quién compartirle sus problemas? Usted, mi hermana y hermano que me escucha, tiene un amigo, una persona, un hermano, un ser con quien apoyarse cuando lo está pasando mal. Mire, en la Biblia, en Eclesiastés, el rey Salomón, perdón, decía, mejores son dos que uno, porque si el uno se cayere, el otro le ayudará a levantarse. Pero ay del sol, que si se cae, ¿quién lo levantará? Que si tiene frío, ¿quién lo calentará? Hermanos, todos necesitamos el ayuda, el apoyo de alguien, y ojalá de alguien maduro, de alguien espiritual, de alguien comprensible, sobre todo en esos momentos de dificultad y apremio. Ahora bien, después de haber consultado al sacerdote, ¿qué hizo David? Bueno, fue a la presencia del Señor, consultó el efod y miren, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Hermanos, cuando estemos buscando la presencia del Señor, porque dice el versículo 6 de Primera de Samuel 30, que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Uno, buscando su presencia, orando, manifestándole lo que sentía. Mire lo que está diciendo aquí, perseguiré a los merodeadores, o sea, perseguiré a los que vinieron al campamento, me lo quemaron, se llevaron a mis esposas, a mis hijos, se llevaron todos mis bienes. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Ve? David fue muy específico, tengo que perseguirlos, y si los voy a perseguir, los voy a alcanzar, y si los voy a alcanzar, los debo asesinar. En otras palabras, hermanos, oración. David se acerca a Dios en oración, y en una oración específica donde derrama todo su pensamiento. Por eso vemos aquí a David cuestionando al Señor, pero no cuestionándolo en el sentido de que, Señor, ¿por qué me permitiste esto? ¿Dónde estabas? Yo dejé aquí mi campamento y mira, tú dejaste. No, Señor, ¿cómo puedo hacer para superar esto? Señor, ¿esto me conviene? Señor, ¿esto me funcionará? Señor, si hago esto otro, tú me vas a bendecir. David está consultando al Señor a través del sacerdote. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en Filipenses 4:6. Mire lo que dice el apóstol Pablo en medio de nuestros momentos de dificultad, de tristeza, de dolor, en medio de estos momentos por los que seguramente pudiéramos estar ahorita mismo pasando. ¿Qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos. Eso es lo primero que pasa con nosotros, hermanos, cuando llegan las dificultades. Nos afanamos, entonces, hermanos, nos indisponemos. Uy, no, toca hacer esto. No, por nada estéis afanosos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, sexta pregunta. ¿Acudimos a Dios en oración? Mostrando nuestro dolor, mostrando, hermanos, nuestras dudas sobre qué hacer, sobre cómo resolver el problema, o le echamos la culpa, o nos quejamos, o incluso, como lo hizo la mujer de Job, maldice a Dios y muérete, ¿ve? Porque perdió todo. Hermanos, aquí está David mostrándonos lo que se debe hacer, buscar a Dios en oración. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque Dios le respondió. Fijémonos en el mismo versículo, pero en la parte final de 1 Samuel 30. Dice, y él, es decir, hablando del Señor, le respondió, ¿qué debo hacer? ¿Los debo perseguir? Señor, ¿los voy a alcanzar? ¿Y qué le dice el Señor? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, volvamos a leer Filipenses 4, pero ahora no solo el verso 6, sino el 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? Ojo, aquí no está diciendo la Biblia que si usted ora a Dios, Dios
no le permitirá problemas. Dios le resolverá todo el asunto. No. En el mundo tendremos aflicción y ahorita lo veremos. Pero hermanos, ¿qué nos promete Dios? Que guardará nuestros corazones, que guardará nuestros sentimientos. Por eso no vamos a estar afanados. ¿Ve? Hermanos, ¿cuál fue entonces la respuesta al rey David? Bueno, fijémonos, hermanos, David, después de escuchar a Dios, después de oír que Dios le dijo, vaya, búsquelo, alcáncelo, tome lo que se perdió, ¿qué hace David? Leamos 1 Samuel 30, 16 al 19. Lo llevó pues y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo peleando David por su familia, por sus cosas? Dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Le respondió el Señor? Claro que le respondió, hermanos. Pero David no se quedó esperando un milagro. David no se quedó solamente orando, no se quedó llorando. ¿Qué hizo cuando Dios le respondió? Actuó. ¿Y cómo actuó? Precipitadamente. En bien Dios le dijo, levántate, persíguelos, alcánzalos, recupera lo que es tuyo. ¿Qué hizo David? De una se fue, con todo y su dolor, con todo y que la gente estaba indispuesta, con toda y su amargura, le tocó ponerse a trabajar, hermanos. Porque es que resulta que a veces nosotros nos quedamos en la oración. Es como el ejemplo que daba alguna vez nuestro hermano Néstor. Hermano, no tiene trabajo y le pide a Dios trabajo, pero no sale a repartir hojas de vida. Entonces, el trabajo no va a ir a buscarlo a la puerta de su casa. Usted tiene que salir de su casa para buscar la puerta donde va a llegar a trabajar. Hermanos, David, después de orar, después de que escuchó la palabra de Dios, ¿qué hizo? Actuó, movilizó a su ejército, peleó contra los amalecitas, hermanos, más de 24 horas, porque desde que respondió el Señor hasta que los alcanzó y luego estuvo peleando hasta la tarde del otro día, luego lo recuperó, lo trajo de nuevo a su tierra. Hermanos, es mucho trabajo. O sea, David no se quedó quieto, no se quedó orando, se quedó esperando a que todos volvieran. No, el Señor de pronto los va a destruir y ellos vienen de para acá. No, hermanos, David los persiguió. ¿Y qué nos está enseñando David? Hermanos, que debemos trabajar, que debemos sobreponernos. Claro, a Dios rogando, ¿cierto? Dicen en el mundo, pero nosotros ¿qué? ¿Ve? Dios nos responde nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. El plan de salvación es la suma de la voluntad de Dios que nos revela a través de su palabra y la disposición del hombre que obedece a eso que Dios ha revelado. Cierto que Dios quiere salvarnos, Juan 3:16, pero también nosotros lo queremos. Dios nos salva a través del sacrificio de su Hijo, pero nosotros tenemos que beneficiarnos de ese sacrificio y bautizarnos y perseverar. Así como Dios ayudó a David, también nos va a ayudar a nosotros, hermano. Fíjense lo que dice Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Más adelante, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo? Hermanos, Él ya hizo su parte, pero nosotros somos los que tenemos que confiar en Él, que depositar nuestra confianza en Él.
David fue el que buscó al Señor, David fue el que se fortaleció en Dios, David fue el que tuvo que orar a Dios, tuvo que buscar al sacerdote, fue David el que tuvo que preguntarle a Dios, fue el que tuvo que cabalgar hasta encontrar de nuevo a aquellos que le habían robado sus cosas y habían llevado cautivos. Fue David el que tuvo que pelear, pero Dios le fortaleció para que hiciera todo eso. Entonces, mi séptima pregunta es la siguiente: ¿qué estás haciendo para superar ese momento tan difícil por el que puedas estar pasando? ¿Te quedas en las lágrimas? ¿Te quedas en la oración? ¿O te levantas y actúas para superar todo lo negativo? Recordemos, a David, hermanos, le tocó pelear para recuperar su familia, para recuperar sus cosas. Y para terminar, hermanas y hermanos, ¿cierto? Quisiera que observáramos la gratitud de David. ¿Y por qué quiero que observemos la gratitud de David? Y les pido disculpas por si me estoy extendiendo un poquitito, hermanos, pero pienso y siento que vale la pena enfatizar en este último punto. Es que resulta, hermanos, que muchas veces Dios nos responde, muchas veces salimos del problema, salimos de la situación, ¿y qué sucede? Nos olvidamos de dar gracias a Dios. Y no solamente de dar gracias a Dios, sino de manifestar en hecho y en verdad nuestra gratitud para con Dios. Quiero que veamos cómo la historia no termina aquí. Pues chévere, ¿no? David recuperó toda su familia. El pueblo estaba contento, el pueblo estaba feliz y además recuperaron sus cosas e incluso, hermanos, saquearon mucho más porque todo lo que los amalecitas tenían lo dejaron por huir, ¿verdad? Entonces, David se le multiplicaron los bienes. ¿Y qué hizo David, hermanos? Bueno, mostró su gratitud para con Dios. Leamos la parte final del capítulo 30, versículos 26 al 31. Dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá. ¿Qué fue lo que hizo? Envió del botín a esos que ni siquiera estaban cerca de él cuando tuvo que pelear. ¿Ve? Les dio del botín también. Y dice, sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Judá. Fíjense, los enemigos de Jehová. No dice mis enemigos. O sea, porque todo recae en el Señor. Dice, lo envió a los que estaban en Betel, no solo los de Siclag, en Ramón de Neguet, en Jatir, en Aroer, en Sifón, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atag, en Hebrón y en los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, toda persona que le sirvió a David, toda persona que benefició del botín. David agradeció a Dios, pero ¿cómo lo manifestó? Enviando parte del botín a esas personas, o sea, compartiendo lo que tenía. Hermanos, nosotros vamos a superar esta situación. Nosotros vamos a superar esta pandemia. Nosotros vamos a sobreponernos del momento por el que estamos pasando. Y es allí cuando debemos mostrar nuestra gratitud, primero con Dios y en segundo lugar con aquellos que estuvieron con nosotros. Recordemos, hermanos, ser agradecidos cuando todo aquello malo, aquello negativo haya pasado. En forma de conclusión, mis hermanos, quiero decirles que es muy probable que algunos de nosotros o muchos de nosotros, por no decirlo todos, estamos atravesando por momentos difíciles. Bueno, la pandemia sí que nos ha movido el piso, ¿verdad? Y es natural que podamos estar atravesando alguna circunstancia adversa. Pero, hermanos, ¿qué aprendemos de David? Bueno, versículo número 6, recuerden, primera de Samuel 36. Mas Julio César se fortaleció en Jehová su Dios. Mas Helen se fortaleció en Jehová su Dios. Mas Pablo se fortaleció en Jehová. Es Dios el que nos fortalece, es Dios el que responde nuestras oraciones. Es Dios el que nos ayuda a recuperar lo perdido e incluso es Dios el que nos da mucho más allá de lo que imaginamos cuando perdamos
todo eso que tengamos. Hermanos, acerquémonos entonces a Dios para que podamos hallar consuelo y podamos recuperar todo lo que hemos perdido. En Hebreos 4:16, así nos lo dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Jehová nuestro Dios. Allí recibiremos primero su misericordia, pero también encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tal vez hoy la necesitemos y tal vez hoy la necesitemos mucho más, pero está en nosotros. Es usted el que se acerca, soy yo el que me acerco. Si me acerco, hermanos, con fe, con confianza, pues seguramente vamos a recibir misericordia y gracia para sobrellevar esta situación. De mi parte, hermanos, no es nada más. Les agradezco inmensamente por su atención. Esta página, hermanos, ahí en el YouTube, el escudriñador número 1, ahí me pueden encontrar. Hay más de 150 videos para que ustedes puedan ahí estudiar, ahí ustedes puedan ver, ahí ustedes puedan aprender de la palabra de Dios. Pero pues es todo de mi parte, hermanos. Muchísimas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga. Gracias. Gracias a usted, hermanito Julio César, por este estudio de ánimo que nos ha dado en esta preciosa tarde y que realmente, pues sí, nos anima a seguir, nos anima a perseverar. Muy bien, hermano, gracias. Lo necesitamos todos los días. Las historias del Antiguo Testamento siempre nos fortalecen cuando nosotros miramos la situación que tenemos y la colocamos a la luz de estos grandes personajes, y sin duda David es uno de esos grandes personajes. Vamos a hacer una oración y luego les doy la parte a todos. Bendito Padre, Dios eterno, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que hemos tenido en esta tarde para escuchar tu palabra. Gracias por haber colocado en el corazón de nuestro hermano Julio César el estar aquí participando con nosotros, exponiéndonos tu palabra y ayudándonos a crecer en ella. Gracias, Padre, porque lo has dejado y él ha podido estar. Bendice el ministerio que le está llevando allá donde él predica. Bendice a los hermanos de él, bendice a su esposa, a sus hijos, Señor, y ayúdalo para que siga estudiando, fortaleciendo a otros, Padre de la gloria. Señor Santo, te clamamos y te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, como nuestro hermano Sergio aquí en Colombia, y todos los hermanos que tienen ese coronavirus o otra dificultad. Padre, te pedimos por ellos, por los que están pasando momentos difíciles también, por la pérdida de sus seres queridos por esta pandemia. También clamamos y pedimos por ellos, Señor de la gloria. También te pedimos, Señor, por aquellas hermanos, nuestro hermano Miguel David Quinatoa, su familia, que también está con el COVID, para que tú lo ayudes a él, a su esposa y a sus familiares, bendito Padre. Gracias te damos por tanto amor que tú nos das, por tanta fe y por tanta esperanza. También acuérdate de Luisa, de tu hija Luisa allá en Puebla. Ayúdala, anímala, fortalécela siempre, dale la fuerza necesaria para salir adelante, Padre Santísimo, porque tú eres un Dios que escucha las oraciones de tus hijos, de los justos, Padre Santísimo. Por eso te pedimos que nos ayudes en los momentos de debilidad y nos fortalezcas en los momentos de angustia. Padre de la gloria, bendice a todos los que estamos en esta plataforma, a Luisa, a Magdalena, al hermano Ariel, a René, a Germán, a Caleb, a nuestro hermano Jaime Tarío de allá del Salvador, a Silvia, a Cecilia, a Luzari, a Ana Castro, a la hermana Helen, a Alfonso Monroy en Panamá, a Ricardo López en Bucaramanga, a nuestro hermano Néstor Bermúdez y a nuestra hermana Marta Dazo. Gracias por esta oportunidad que nos da de todas estas tardes escuchar tu palabra y que nos fortalecen y nos animan. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Voy a abrir los micrófonos para que podamos. Ya tienen abiertos sus micrófonos.
el hermano que quiera decir o apoyar el estudio puede hacerlo. Hermano Ariel, que está que levanta la mano. A ver, hermanito, gracias, hermano Julio. El estudio, pues, es como todos los estudios, pero este es algo especial porque nos trae el recuerdo, pues, de David, nos trae el recuerdo de muchos, de la historia de nuestros padres. Ahora, lo principal, como dice, a mí me llama y me tomó como el versículo 6, como decía el hermano, en el versículo 6, yo ya le puse el nombre, ¿no, hermano? Así es, pues para mí, no para mí. Que el apoyo es en Jehová, el apoyo es en Dios. No podemos ir pues tenemos que buscar una persona, pero tenemos que dar acciones de gracia, pedir y dar acciones de gracias a nuestro hermano. Sí. Y pues es un estudio que es para recapacitar, para estudiarlo, para abrir todos los días la Biblia y dice, ese que le pasó a David o el que le pasó a nuestros personajes, ahora soy yo. Y entonces comencemos a pedirle al que debemos pedirle, al que lo sabe todo, a nuestro Señor, al Todopoderoso, pedirle, pero con fe, pedirle lo mismo que hizo David, para que Él nos señale el camino, para que nos libre de todas esas angustias, porque es que a todos nos da angustia, nos da desesperación, nos da de todo, por cualquier cosa estamos afanados, como dicen Efesios, no estéis afanados, nos afanamos por nada y no nos acordamos la palabra de Dios, pero hay que estudiar, hay que ir a la Biblia, donde está la verdad. Gracias, hermanito, Dios me lo bendiga. Hermano, con todo gusto, siempre para servirle. Gracias por sus palabras. La gloria es para el Señor. Yo también ahí ya me puse mi nombre, hermano, este estudio lo tengo hace rato. Entonces, Julio César también necesita primero fortalecerse en Dios y todos nosotros. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Hermana Magali y hermana Cecilia, ¿algo que aportar? Muy bueno el estudio, hermano Pablo, muy bueno. Y hermano Julio César, muchísimas gracias, que mi Dios me lo bendiga y lo siga fortaleciendo en el Señor como a todos nosotros. Que así sea, hermanos, que así sea. Dios la bendiga, gracias por sus palabras y Dios también a usted la fortalezca y usted se fortalezca en Dios, hermano. Sí, hermano, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Con todo gusto, con todo gusto. Nuestro hermano Jaime Tarío desde El Salvador. Sí, hermano, Dios me les bendiga. Por aquí estamos, hermano, muy contentos con el estudio del hermano. Ha estado bastante edificante y nos ha fortalecido mucho nuestro hermanito con las palabras de ánimo, de aliento y pues trayéndonos el ejemplo de David. Y recordar siempre esa paz que Dios nos da, que es la paz interna, la paz del corazón. No es como la paz que el mundo nos ofrece, la paz que los políticos quieren ofrecernos, ¿verdad? La paz de Dios es diferente. Es una paz interna del corazón, una paz que hay entre una relación divina con nuestro Dios. Así que adelante con mi hermanito, que siga trabajando para la obra del Señor. Gracias. Y esperamos seguir escuchando más mensajes. Hermano Jaime, muchas gracias por sus palabras, hermano. La gloria es para el Señor. Y yo quiero, hermanos, abusando, espero no sea mucho, de la amabilidad del hermano Pablo y de ustedes en esta plataforma, pues quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que conozcan, hermano, mi humilde espacio en Internet. Yo tengo una página en YouTube donde semanalmente estoy publicando entre 2 a 4 estudios. Y allí ustedes van a encontrar este material. Lo que pasa es que este estudio de hoy, hermano, yo lo tenía hace rato, pero quise hacerle unos ajustes
Incluso hoy lo iba a publicar, pero dije, no, si lo publico hoy, hermano, pues mejor que primero ustedes lo escuchen y después lo voy a publicar. Entonces, ahí, hermano, van a encontrar estudios, van a encontrar reflexiones, van a encontrar material. Qué bien, Si qué bien, ustedes hermano. quieren,